programa con nuestro primer entrevistado. Ya estamos en línea con Sebastián Menescaldi, director en la consultora EcoGo. Hola Sebastián, Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? Bien, Iván, gracias por recibirme. Bueno, un gusto, gracias a vos por disponer de este tiempo. Estamos tratando de trazar un diagnóstico sobre lo que fue algunas de las razones por las cuales el gobierno perdió el domingo último, y del mismo tiempo luego me gustaría, si querés, ahondar un poquito sobre la coyuntura. Hoy conocimos algunos datos económicos alentadores y lo que se puede prever para el futuro. Pero la primera pregunta en todo caso, Sebastián, es si vos tuvieras que identificar algún problema dentro del cuadro de la pintura de la economía argentina que pudo haber influido en el resultado electoral del domingo, ¿cuáles dirías que fueron? Creo que más allá de la coyuntura especial de la provincia, donde había algunos factores particulares en lo político, donde había intendentes que se movían y había un aparato que se movía, yo creo que a nivel general lo que te está ocurriendo es que el modelo económico que estaba proponiendo Milei hasta ahora, donde estaba fundamentado en sectores que se habían beneficiado por la baja del costo de capital, sea la agroindustria, el petróleo, la minería. Bueno, son sectores que no incluyen a toda la sociedad y en particular impactan muy negativamente en lo que es la provincia de Buenos Aires, que tiene una estructura económica más relacionada con la industria y con el consumo interno, en general. Entonces, lo que veías vos es que todo el modelo que tuvo Milei tuvo un impulso en la economía hasta fin del año pasado, y la verdad que este año se ha quedado sin nafta, sin dólares. Por eso voy a salir a buscar el fondo. El tema es que, bueno, lo que fue el crecimiento de la actividad, el crecimiento del consumo, en particular el crecimiento del consumo masivo y de los sectores más bajos, bueno, eso se ha reducido, y después de haber abierto el cepo, el gobierno tuvo que instrumentar una política también de tasas mucho más altas que, bueno, complicó mucho más la economía y redujo también el nivel de actividad local. O sea, tuviste una conjunción de factores que no te permitieron que la economía siga creciendo luego de haber crecido muy fuertemente el año pasado y haberse recuperado como pedo de uso, como dijo Milei, y haber hecho la B. Bueno, la verdad que te quedaste desde inicio de año, estás estancado. Hoy el nivel de actividad está más de 2% por debajo de lo que estaba a fin del año pasado. Y me parece que eso es lo que le empezó a afectar a Milei, y sobre todo le empezó a afectar en lo que sería las expectativas, ¿no? Las expectativas de crecimiento hacia adelante, que antes, parte de la población tenía expectativas de mejorar. Bueno, hoy, 9 meses después, este año, has tenido una baja en esa expectativa de crecimiento. Sebastián, evidentemente con el resultado del domingo se esperaba una reacción negativa en los mercados, que finalmente sucedió, el famoso lunes negro, pero la pregunta es, ¿esperabas una reacción tal como se dio? ¿Esperabas menos? Al final se fue morigerando, atravesó el peor momento y en todo caso estamos viendo un rebote. ¿Cómo analizás ese comportamiento del mercado a la luz de los resultados de la elección? Creo que el resultado sí, claramente el resultado de la elección fue mucho peor que lo esperado, porque el mercado esperaba que ganara el PJ, pero no por más de 5 puntos. La verdad es esa. Y la verdad que el dato, más de 13 puntos, sorprendió y fue negativamente, y creo que se reflejó en el valor de las acciones y de los bonos, que los bonos que no se habían afectado tanto, bueno, se vieron afectados. ¿Por qué? Bueno, porque esto te marca la posibilidad de un posible regreso del populismo, ya no tanto ahora, pero sí en el 2027. Creo que empezó el mercado que estaba muy volcado hacia Milei. Bueno, empezó a rebalancear el riesgo y decimos, che, acá hay algún riesgo de que vuelva el populismo, sabiendo lo que conlleva eventualmente, y me parece que por eso tenemos esa caída en el valor del precio de las acciones y de los bonos. Luego de eso hemos tenido un rebote, pero me parece que eso responde a que el gobierno, bueno, está cambiando de estrategia de cara a la elección de octubre. O sea, así como fue
hizo un muy fuerte apretón monetario, no dejar ningún peso para que vaya al dólar, para poder sostener la desinflación de la economía a costa de la actividad que hizo desde julio hasta la elección, bueno, se dio cuenta que eso no era negocio de cara a la elección, y esta semana, digamos, se acaba de dar vuelta en términos de eso y empezó, digamos, a liberar, en algún sentido, a liberar pesos, a fijar una tasa de corto plazo más baja, que, bueno, probablemente te lleva a reducir la presión que tenían las tasas a costa de, y podría llegar a impulsar, digamos, la menor astringencia monetaria, te podría llegar a impulsar el nivel de actividad, del crédito y del consumo, a costa de por un lado, que la inflación quizás vaya a ser un poco más alta de lo que uno esperaba, quizás no va a ser 28 como dice el REN, quizás va a ser 30 y pico por ciento, 34, 35% a fin de año, y a costa de, bueno, que el tipo de cambio sea un poco más alto y que eventualmente el gobierno tenga que salir a defenderlo en la banda poniendo los dólares del Fondo Monetario. A ver, para resumir esta idea que tiene que ver incluso con las noticias que tuvimos, que conocimos hoy, ¿no? Que fue, por un lado, cómo logró colocar el gobierno la deuda en el mercado, convalidando tasas un poco más bajas, pero claro, todavía altas, pero tomando la decisión en todo caso de que queden pesos en la calle, asumiendo el riesgo de que esos pesos que quedan en la calle puedan ir al dólar o a que presionen sobre la inflación. ¿Esto es lo que estás diciendo? Exactamente, creo que el gobierno viró, o sea, particularmente empezó a operar en un mercado donde bajó las tasas que estaba sosteniendo, digamos, la tasa de corto la estaba fijando mediante un mercado, se llama simultáneas, estaba fijando una tasa de 45%, con esa tasa de 45 la bajó al 35%, y eso generó que bajen todas las tasas, y en particular que los precios de los bonos también subieran y bajaran las tasas de los bonos. Si bien los bonos en la licitación terminó pagando casi 4%, cuando ves hoy el rendimiento de los bonos de corto plazo que terminan la cotización de hoy, yo qué sé, no digamos el de 12 de septiembre, pero el 30 de septiembre terminó en 3,14. O sea, y normalizaste la curva de tasa de interés. Es medio complicado para explicarlo por radio, pero bajó muy fuerte y comprimió. Y creo que por eso el mercado apostó a renovar gran parte de la deuda, porque terminaron comprimiendo la tasa y eso le genera una suba en el valor del precio. La inflación que conocimos hoy, del mes de agosto, fue del 1,9%, a pesar de que también hubo en el mes de agosto cierta presión sobre el tipo de cambio. No parece haberse producido el famoso passing through o el paso de el precio del dólar a los precios en la góndola, pero evidentemente ahora sí estamos con otro salto devaluatorio que incluso puede correrse todavía, ¿no? Un poco más en función de esta volatilidad que estamos viendo. ¿Vos creés que la inflación de septiembre va a poder continuar en estos términos o ya la estás viendo por arriba del 2%? A ver, yo creo que en este marco donde vas a tener eventualmente más pesos en la calle, bueno, el empresario que hasta ahora no pudo trasladar el aumento de parte de los aumentos de costos dólares, la parte de dinero dolarizada, no todo el resto, el que no pudo trasladar ese aumento, bueno, si es que ve que hay un poco más de demanda, va a volver a intentar, digamos, volver a trasladar el aumento de costo al precio, si es que la demanda lo convalida, y quizás muy probablemente la inflación esté por encima del 2%. O sea, digamos, la ventaja que tiene hoy es que no cree que el tipo de cambio de acá al 26 de octubre vaya a ser mucho más. ¿Por qué? Porque el gobierno va a defender la banda. Y la banda hoy está a 3%, 3,5% arriba de lo que termina el tipo de cambio hoy. Con lo cual no hay mucho recorrido sin que se tenga que operar. Creo que eso es confiable. Digamos, las empresas confían en que el gobierno defienda la banda, bueno, entonces van a poder trasladar un poco más. Entonces lo más probable es que vas a ver un poco más de inflación. Incluso cuando uno analiza un poco el número de hoy, un poco más puntillosamente, excluye lo estacional y lo regulado, la verdad que tuviste cierta aceleración igual de los precios. Tuviste el mes pasado la inflación núcleo, que es la que excluye los regulados y estacionales, fue de 1,5%, este mes fue de 2%. Tuviste cierta aceleración, o sea, cierto impacto hay. Claramente es mucho menor del que había antes. ¿Por qué? Porque por un lado tenías apertura comercial y por otro lado
tenías una demanda que no te lo convalidaba. Bueno, si hay algún cambio, alguna suba podrá eventualmente las empresas trasladarlo hacia adelante. Sebastián, gracias por tu tiempo, y nos volveremos a comunicar en otra oportunidad. No, gracias a vos, Iván. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo. Fíjense